Dios mío. Buenos días, amados hermanos en Cristo. Dios les bendiga grandemente. Bendito sea el Señor. Bueno, hermanos amados, les traigo un mensaje hoy y un estudio bíblico, hermano, para que él quiera oír palabra del Señor y entender qué Dios quiere de nosotros y cómo nos podemos apercibir en este mundo. Bueno, vamos a traer un mensaje, hermano, que es lectura, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Que tiene por título El mensaje a Pérgamos. Este es un mensaje que da el Señor a las 7 iglesias, hermano, para que se aperciba bien el Señor. Como siempre, hermano, que esté metido, los que quieran oír. Yo creo que el que quiera quedarse a escuchar y a oír la palabra del Señor es el que tiene deseo de hacer la voluntad del Señor y de llenarse del conocimiento y alimento de nuestro Señor, ¿cierto? Porque nosotros sin este alimento no podemos vivir, somos cristianos, debemos alimentarnos de la palabra, debemos adquirir conocimiento, debemos oír palabra y llenarnos de esta presencia tan hermosa que nos da el Señor cada vez que estamos en un estudio bíblico, orando, predicando o adorando al Señor. Bueno, como siempre les digo, hermanos, apercíbase, ponga su oído atento a esta enseñanza, hermanos amados, ponga su corazón dispuesto a guardar esta palabra, hermano amado, para que pueda usted ser guiado por el Espíritu Santo y también exhortado, disciplinado por la palabra del Señor. Vamos a leer el mensaje de Pérgamo que se encuentra en el capítulo 2 de Apocalipsis. Dios bendiga a cada uno que haya entrado, a cada uno que esté oyendo, aunque no entre el envío, que Dios les bendiga, que Dios obre en su corazón, que Dios grabe la palabra y la ponga en su mente y en su corazón para que la guarde, para que pueda meditar sobre ella. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje a Pérgamo. ¿Qué nos dice? Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda y los filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, nos dice el Señor, ¿cierto? Por tanto, arrepéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, contra la espada, con la espada de mi boca. ¿Qué nos dice? Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Santo es el Señor. El que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Mire qué maravillosa palabra esta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca.
y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Este es el mensaje a Pérgamo, lo que dice el Espíritu, ¿cierto? Vamos al mensaje, vamos a entender qué nos quiere decir este mensaje, hermano, porque muchos podemos no entender estas palabras y veamos qué nos dice. Bueno, el mensaje a Pérgamo, hermanos, a Pérgamo, en la Biblia, hermano, tiene un significado, ¿cierto? Significa que la iglesia, aunque fiel y resistente a la persecución, hermano, aunque las iglesias fieles y resistentes a la persecución, toleraba herejías, y compromisos morales dentro de su comunidad. Pérgamo era un centro, hermano, de adoración pagana, ¿cierto? Donde está el trono de Satanás, nos dice el mensaje, ¿cierto? Por lo que el mensaje nos advierte, hermano, a la iglesia, nos advierte a la iglesia este mensaje sobre las falsas doctrinas, hermano. Este mensaje nos advierte sobre las falsas doctrinas, ¿cierto? Simbolizadas por la doctrina de Balaam, ¿cierto? Enseñar a pecar para beneficio económico, hermano, enseñar lo que no se debe, una falsa doctrina, donde están haciendo cosas abominables dentro de la iglesia, haciendo miles de cosas que a Dios no le agradan, ¿cierto? A los nicolaitas. Por tanto, el mensaje es una exhortación, hermano, a arrepentirse, hermano, a arrepentirse, no se ante la presión del mundo. Este mensaje de Pérgamo nos llama al arrepentimiento, a convertirnos de nuestros malos caminos, a hablar la sana doctrina, no hacer enseñanzas falsas, ¿cierto? Cosas que vean del mundo, no según Cristo Jesús, ¿cierto? O no según su palabra. Y a no comprometer la fe, hermano, ofreciendo una recompensa de un maná escondido, ¿cierto? Mire, escúchame lo que les digo, dice, nos hace, el mensaje es una exhortación a arrepentirse, a no ceder ante las presiones del mundo y a no comprometer la fe, ¿cierto? Y este mensaje nos ofrece una recompensa de un maná escondido y hablar, vencieren a los que no participan de esas falsas doctrinas, a los que apartaran de las avaricias, a los que se arrepintieran de todo corazón, ¿cierto? Componentes de una clave, la clave del mensaje tiene algo para ustedes, pues, donde dice, el trono de Satanás, hermano, se refiere a Pérgamo, ¿cierto? Como el centro del poder e influencia del mal en el mundo, ¿cierto? Debido a su intensa actividad religiosa y pagana y la persecución de los cristianos. ¿Usted sabe cuántas iglesias están en el paganismo dentro? Cristianos paganos adentro de la iglesia, cristianos que predican por el dinero. ¿Qué nos dice la palabra en Tito versículo 1? Capítulo 1 versículo 11 dice que versículos 10 y 11 nos dice que hay muchos contumaces, habladores de vanidad, mayormente los de la circuncisión, que es preciso taparles la boca, porque trastornan casas enteras por ganancias deshonestas, hablando lo que no conviene, hermano, hablando lo que no conviene, ¿cierto? ¿Qué nos dice entonces? Que Pérgamo, ¿cierto? Pérgamo, el mensaje que nos compone a la iglesia de Pérgamo, que también hoy en día está llegando a los cristianos, tratando de llamarlos a que se arrepientan, a llamarlos que salgan del mundo, a llamarlos que salgan de las falsas enseñanzas, a llamarlos que salgan de las falsas doctrinas, hermano, a llamarlos que salgan de las avaricias y del mundo dentro de la iglesia, ¿cierto? Que no persigan a sus propios hermanos. Hermano, esto está terrible. ¿Qué nos dice? Que Pérgamo se refiere al trono de Satanás, hermano. Se refiere como el centro de poder e influencia del mal en el mundo, debido a su intensa actividad religiosa pagana y la persecución de cristianos, hermano, porque hoy te persiguen más dentro de la iglesia que afuera, hermano. Esto es tremendo. Los mismos líderes te persiguen y sus compinches, porque todo liderazgo que es de Satanás tiene compinches, y esos compinches son los que te hacen la vida pésima dentro de la iglesia, porque ellos les tienen prometido un liderazgo que es falso, que no es un llamado de Dios, que no es tocado
dados por el Espíritu Santo, no son ministerios que son otorgados por el Espíritu Santo, son ministerios a lo amigo. Él es mi amigo, me cae bien, me trae esto otro. Hermano, esos son los liderazgos que hay hoy día en la iglesia. ¿Qué se llama que el Señor nos manda en este mensaje de elogio por la fidelidad? Porque sí hay mucha fidelidad de algunos, hermanos. Jesús reconoce que la iglesia, dice, por no haber negado su fe, hermano, y por haber permanecido firmes e incluso ante la persecución y la muerte de mártires, como Antipas, dice el Señor en la iglesia, el Espíritu, ¿cierto? Que se mantenía. Entonces les da un elogio, hermano, a la iglesia de Pérgamo, ¿cierto? Advertencia sobre las herejías. Los advierte este mensaje sobre los herejes, hermanos, sobre los que hacen herejía. Se condena la tolerancia a quienes seguían la doctrina de Balaam. Promover la inmoralidad y la idolatría para obtener ganancia. Promover la inmoralidad y la idolatría para obtener ganancias, hermano. Y la doctrina de los nicolaitas, hermano, dentro de la iglesia, la inmoralidad es tremenda, ¿cierto? La gente, las mujeres no son decorosas, no son pulcras, no van a la iglesia como salidas del mundo, sino que van igual como están en el mundo, hermano. Llevan tiempo en la iglesia y van igual como que si nunca han tenido el cambio, nunca han hecho la transformación. Los hombres igual, hermano, y los hombres tan avaros. Toda la palabra, todo lo que se habla de que vamos a hacer esto, que necesitamos plata para esto, que necesitamos todo. Se dedican a edificar muros y no a edificar corazones, no a edificar almas, no a edificar personas, hermano. Eso es lo que nos tenemos que dedicar. Por eso nos dice la palabra, la advertencia sobre la herejía. Se condena la tolerancia a quienes seguían la doctrina de Balaam, promover la inmoralidad y la idolatría para obtener ganancias, y la doctrina de los nicolaitas, hermano. Imagínense, ¿qué nos dice? Exhortación al arrepentimiento, nos exhorta a arrepentirnos de lo que estamos haciendo dentro de la iglesia, a estos líderes paganos, a estos líderes avaros que siguen inmoralidades, que tienen, que consienten lo que hacen otros, atacar a sus hermanos, son verdaderas piedras, están inclinados a la avaricia. Hermano, les falta amor. ¿Qué nos dice exhortación al arrepentimiento? Jesús llama a la iglesia, hermano, a arrepentirse de su tolerancia hacia estas doctrinas, hermano. Nos llama urgentemente a arrepentirnos de estas falsas doctrinas, hermano, ¿cierto? Perjudiciales, ¿cierto? Que son perjudiciales para nuestra comunión con el Espíritu Santo, ¿cierto? Amenazando con pelear contra ellos con la espada de su boca. El Señor nos llama a arrepentirnos, nos dice, nos amenaza, nos advierte que si no nos arrepentimos, Él va a pelear con la espada de su boca y nos va a destruir a todos, hermano. ¿Y qué pasa cuando nos va a destruir? Cuando no cambiamos, nosotros vamos a ser destruidos, hermano, ¿cierto? Recompensa para los vencedores. También nos ofrece una recompensa maravillosa, hermano, ¿cierto? A aquellos que venzan, les promete comer del maná escondido. A los que salgan de todas esas doctrinas, de todas esas avaricias, de todas esas inmoralidades, que se arrepientan, que saquen el mundo de medio de la congregación, que ese liderazgo sea en el Espíritu, que sea para sanar almas, para sanar heridas, para rescatar ovejas, que no se enseñoreen de ellas. Para eso nos llama el Señor, hermano. No nos llama para que usted ejerza su autoridad sobre los que son débiles. Dios quiere que tú sanes a la enferma, vendes a la peniquebrada, traigas al redil a la descarriada, hermano, que pastorees a las ovejas, ¿cierto? Que apacientes a las ovejas, no que te enseñorees de ellas, no que las maltrates, no que seas mutilador del cuerpo, no que mutiles a las ovejas. Él no quiere eso, por eso te está llamando a arrepentirte. Si no te arrepientes, hermano, Él va a pelear contra ellos, dice la palabra, con la espada de su boca, si no lo hacen. Por eso nos dice que al que venciere todas estas cosas que están ocurriendo, que está inclinado al mal, ¿cierto? Que si se arrepintiere, ¿qué nos dice? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermano. No te quedes en el pecado, ¿cierto? Y dice a los que vencieren, Él nos promete, hermano, nos promete comer del maná escondido, hermano, y recibir una piedrecita blanca con un nuevo nombre, hermano, un símbolo de la recompensa celestial.
La comunión con Dios, hermano, imagínate que Él nos tiene prometido una recompensa a cada uno de los que se apartan del mundo para seguir según lo que Dios le agrada, en obediencia. Sé que este tiempo es difícil, hermano, por todo lo que está sucediendo. Dice que el amor de muchos se ha enfriado y la maldad se ha aumentado en el mundo. Entonces nosotros como hijos de Dios, si usted va a ir a la iglesia solamente porque piensa que así va a ser salvo, usted está equivocado. Usted tiene que vivir una comunión con Dios. Y si usted se ha enfriado y se ha apartado porque la iglesia le han hecho persecución, ¿sabe por qué le han hecho persecución? Porque usted es escogido. Si a usted en la iglesia le hacen persecución, si a usted no lo toleran, si a usted lo rechazan, si a usted le tienen envidia, es porque usted es escogido. Usted es escogida, mi hijita. Usted no sea cobarde. A mí hace un tiempo el Señor me dijo, no te acobardes. Sierva prudente, me dijo, no te acobardes. ¿Por qué? Porque los ataques son tremendos dentro de la congregación y en tu familia. Recuerda que eres un escogido, no un llamado, es un escogido por Dios, ¿cierto? Porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Recuerden que el liderazgo no se hereda, hermano. El liderazgo, los ministerios, los da el Espíritu Santo. Es el Señor el que te escogió para llevar de lo vil y menospreciado del mundo. Él escogió lo débil del mundo para avergonzar a los sabios. Así que, hermano, cuando te digan que tú no eres nada, pucha que lo eres, porque te están diciendo ellos para bajarte. Es un ataque espiritual, es un ataque del diablo que se mete en los corazones de los inconversos, de los que están endemoniados adentro de la iglesia, de los que están en tinieblas. Por eso, hermano, hoy yo te mando a orar, te mando a arrepentirte. Tú, si eres líder, si estás en una iglesia así, hermano, ponte a orar y ponte a reprender. Hermano, no te acobardes. Pero no te canses, ¿sí? Si te tienes que ir un tiempo solo a meditar con el Señor, al desierto con el Señor para que te dé fortaleza, como a Elías cuando se metió a la cueva. Él no se metió porque estaba huyendo, él se metió porque estaba cansado y vio que con cansancio no podía defenderse en el ministerio, hermano, no podía enfrentar con cansancio algo. Nosotros a veces nos metemos cargas, hermano, y no sabemos cómo dejarlas y apartar esas cargas. Y el Señor nos dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué nos dice venid a mí? Porque tenemos que ir a Él cuando estamos cansados. No podemos seguir ahí ministrando si estamos cansados y cargados. No somos superhombres. El Señor es el que nos da la fortaleza. Por eso nos debemos apartar con el Señor. Que si no vino, aunque te critiquen, que si no vino al culto, que si no vino esto, que a usted no le importa, a usted le importa lo que Dios le diga. Usted va a comunión con Dios, va a intimidad con Dios, va a fortalecerse en la presencia del Señor. Sin mí nada podéis hacer, nos dice el Señor, hermano. Así que hoy nos llama al arrepentimiento, hermano. Hoy nos llama a rendirnos a sus pies. Dice su palabra, someteos a Dios y resistid al diablo, hermano, y Él huirá de vosotros. Dice, santo es el Señor. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quién nos está hablando? Pecadores, limpiad vuestras manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Dice que su alegría se convierta en tristeza, en llanto, ¿cierto? Debemos escuchar la voz de Dios, arrepentirnos, hermanos, y volvernos al Señor. Este es el mensaje que se refiere a Esmirna. Yo tengo, dice, la ciudad de Esmirna. Les voy a explicar un poco, les voy a hacer una narración acerca más o menos de un mensaje que tengo escrito. Voy a hacer un poco porque quiero hacerlo en otro día donde podamos interactuar, hermanos, y estemos de frente y yo pueda hablar con ustedes y que se metan a hablar y a preguntar, hermano. Podemos abrir el mensaje acá para que puedan interactuar con la persona que está predicando, ¿cierto? Ahora es solo predicación, hermano, y también una exhortación al pueblo. Bueno, mire, la ciudad de Pérgamo, hermano, era una capital, hermano. Tengo yo escrito acá, porque obviamente hay cosas que no me las voy a grabar todas, pero hay otras que sí el Señor me da el don de poder guardarlas y poder llevarlas a ustedes, ¿cierto? Bueno, Pérgamo, hermano, la ciudad de Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia, hermanos. Y dice, por tanto, hermanos, tenía una gran importancia, hermanos,
Desde el punto de vista administrativo, hermanos, algunos de sus reyes tuvieron la gran ambición de convertir a Pérgamo en una ciudad de la categoría de Atenas, hermanos. Imagínense lo que hacían ellos. Por eso nos compara, ¿cierto?, con Pérgamo el Señor en este mensaje. En la gran medida lo consiguieron, ¿cierto? En una gran medida consiguieron que Pérgamo fuera como la ciudad de Atenas, hermanos. Entonces, entre sus muchos edificios, hermanos, sobresalía una gran biblioteca, hermano, que competía en la importancia con la de Alejandría, ¿cierto? Competían entre ellos la biblioteca, ¿cierto? Que decía que contaba con más de 200 rollos de pergaminos, hermano. Por cierto, nuestra palabra, ¿cierto?, pergamino, hermano, proviene del nombre geográfico Pérgamo. Por eso se llama Pérgamo, porque tenían una biblioteca llena de pergaminos, hermano. Puesto que en aquella ciudad, se perfeccionó el proceso de preparar las pieles de cabra y ovejas para poder ser usadas, hermano, en la producción de libros, hermano, sustituyendo, hermano, de ese modo al papiro. Sustituyeron al papiro por los pergaminos, ¿cierto?, que era fabricado a partir de grandes hojas de junco. Imagínense esta enseñanza. Es muy importante saber, hermano, cómo y por qué se llama así la ciudad, y también otros detalles más importantes. Nosotros, cuando venimos a la Escritura, debemos aprender y buscar lo que más podamos de información, ¿cierto? Bueno, entonces reemplazaron, ¿cierto?, los papiros por pergaminos, ¿cierto?, que eran fabricados a partir de grandes hojas de junco, hermanos, hojas de junco que crecían en las orillas del Nilo, ¿cierto?, y que eran un material más perecedero, o sea, que no funcionaba mucho, ¿cierto?, que las pieles, ¿cierto?, razón por la que con el tiempo fue sustituido, ¿cierto?, eran perecederos, razón por la que fueron con el tiempo sustituidos, ¿cierto? Bueno, otro importante edificio, hermanos, era el gran altar de Zeus, en ese tiempo en Pérgamo. Una superficie aproximada de 36 por 34 metros. Fue elegido por Eumenes II y se caracteriza por sus enormes escaleras, ¿cierto?, sólidas, columnas y un friso que representa la lucha entre los gigantes y los dioses de la mitología griega. Bueno, una parte de este altar, hermano, fue reconstruido y enviado a Alemania. Actualmente se puede ver en el Museo de Pérgamo, en Berlín, ¿cierto? Pérgamo era un centro de culto, hermano, al emperador en épocas tan tempranas como el año 29 a.C. Ya contaba con un templo dedicado a Roma y a Augusto. A las afueras de la ciudad se encontraba un templo curativo consagrado a Asclepio, dios de la medicina. Muchas personas acudían a este tipo de templos, hermano, para ser sanados. Y el de Pérgamo era especialmente famoso, hermano, ese templo, ¿cierto? Las técnicas usadas para sanar a los enfermos se basaban en su mayor parte en la magia, hermano, y la superstición. Es curioso, hermano, que el símbolo del dios griego Escalapio, para los romanos era una serpiente. Imagínense, era una serpiente, la misma que perdura hasta nuestros días, y es usada en la medicina y las farmacias. Imagínate. En cuanto a las iglesias cristianas, hermanos, en la ciudad de Pérgamo, no se nos dice en la Biblia nada en cuanto a su fundación, ¿cierto? Y es probable que fuera fruto del trabajo de Pablo y de sus colaboradores, mientras estuvo en Éfeso durante su tercer viaje misionero, Hechos 19:10 y Apocalipsis 2:12. Como en este resto, Hechos 19:10. Como en este resto de las cartas, el Señor Jesucristo se presenta con una descripción tomada del primer capítulo de Apocalipsis 1:16. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 1:16. Santo es el Señor.
Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esa es la primera que nos sale en Apocalipsis. Siempre está hablando de la espada, ¿cierto? El Señor siempre dice que nos va a destruir con su espada si no nos arrepentimos, hermano, ¿cierto? Mira, en este caso la frase usada es muy enfática en el original griego, hermano, ¿cierto? Esto dice que Él tiene la espada, la aguda de 2 filos, hermano. Eso nos dice la palabra, ¿cierto? Que tiene una espada aguda con la cual nos destruirá si no nos arrepentimos. ¿Cómo sabemos? La espada corta y divide y separa. Bueno, en el libro de Hebreo, hermano, se refiere a la palabra de Dios como la espada de 2 filos. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, hermano. Eso nos dice este contexto. El Señor la iba a usar contra su propia iglesia, hermano, contra la propia iglesia que estaba dando falsas doctrinas, que es pagana, que es adúltera, que hacen inmoralidad dentro de la iglesia, hermano, que tienen mercados dentro de la iglesia, que son inclinados a la avaricia, hermano. Esta palabra, la inmoralidad dentro de la iglesia, no solamente la fornicación es fornicar un hombre con otra, fornicamos adentro de la iglesia, hermano, con nuestras actitudes, lo que hacemos, ¿cierto? Pervertimos, damos leche adulterada, llevamos el mundo dentro de la iglesia. Entonces el Señor nos advierte que si no nos arrepentimos, Él nos va a destruir con la espada de su boca. Santo es el Señor. Esto es fuerte, hermano. Apocalipsis 2:16, ya sabemos lo que nos dice Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Imagínate que nos dice su palabra, ¿cierto? Y en Apocalipsis 2:13, ¿qué nos dice? Yo conozco tus obras y sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero tienes mi nombre, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mira lo que nos va diciendo el Señor. Por tanto, arrepiéntete. A ti te digo, ministro, arrepiéntete, vuélvete al Señor, deja el mundo, ponte a ministrar la palabra, ponte a leer. Si no te sabes todo de memoria, vuelve al principio, vuelve a tus primeras obras, vuelve a tu primer amor, porque lo que estás haciendo, tu ministro o los líderes que estén dentro de la iglesia y los secuaces que tienen, están sacando a la gente que no quieren ser adoctrinados por ellos. Porque ¿qué pasa? Que en esta iglesia de Pérgamo querían adoctrinar a la gente, tenían paganismo dentro de la iglesia, inmoralidades, avaricia. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que te arrepientas antes que Él te destruya con la espada de su boca. ¡Ay, santo es el Señor! Lo primero que el Señor dice es que Él sabía bien ¿dónde moraba esta iglesia, hermano? Era un lugar especialmente difícil para la iglesia, ya que allí estaba el trono de Satanás. No era simplemente que Satanás estaba en aquella ciudad, sino que allí había establecido el centro de su poder, el Señor. Y suponemos, hermanos, que también los creyentes en Pérgamo, hermanos, ay, santos el Señor, eran muy conscientes de la realidad de la guerra espiritual que estaba llevando a cabo en aquel lugar. Hay muchos que estamos conscientes de la guerra espiritual, hermano, de lo que ellos hacen, de cómo se pervierten, de cómo se corrompen y quieren corrompir a los otros. ¿Y cómo los podemos ver? Por sus frutos los veréis. Las contiendas, los deseos de poder, los deseos de dominar, el deseo de subirse al púlpito, el deseo de tener el micrófono en la mano, el deseo de ser conocido. Santo es el Señor, que te conozca Dios en el cielo. ¿Qué me importa que me conozca el hombre? Ay, gloria a Dios. Algunos han pensado, hermano, que esta referencia al trono de Satanás tenía que ver con el gran altar de Zeus, hermano, que dice que se erigía en la Acrópolis, ¿cierto? Se erigía en la Acrópolis, dominando la ciudad, hermano, dominando la ciudad. Otros lo relacionaban, hermano, con la adoración a Esculapio, el dios de la medicina, muy prominente también en Pérgamo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos iban a ese templo a buscar sanidad, pero la sanidad que tenían
eran magia y con cosas que no eran de Dios, paganismo, absoluto paganismo, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Aleluya. Santo es el Señor, ¿cómo era la palabra? Se me fue. Santo es el Señor. Bueno, eran con supersticiones, ahí está, con superstición, lo hacían con magia y con superstición. Ay, santo es el Señor, gracias. Y que era representado por una serpiente, hermano. Si no se dan cuenta que la medicina es representada por una serpiente, hermano. Y yo les voy a indicar por qué eso es así. Algo que los cristianos asociarían con Satanás, ¿cierto? Porque la serpiente en la escritura es Satanás, el diablo, ¿cierto? Que el Señor lo reprenda. Aún hay otros hermanos que piensan que tenían que ver con el hecho de que Pérgamo era centro de culto al emperador romano, ¿cierto? Lo que provocaba la constante persecución contra los cristianos que se negaban a participar de él, hermano. En cualquier caso, lo que sí quedaba claro es que los creyentes en Pérgamo vivían en una zona especialmente marcada por el poder de Satanás. Vivían en un poder de Satanás, ¿cierto? Donde habitaba, donde estaba el trono de Satanás, ¿cierto? En Pérgamo, ¿cierto? Santo es el Señor. Y no nos deja de sorprender, hermanos, ¿cierto? Nos deja de sorprendernos que una ciudad tan culta desde un punto de vista humano, centro de Satanás o centro del saber y del conocimiento, fuera vista por el Señor como el trono de Satanás. Ese lugar donde había conocimiento era vista como el trono de Satanás. Pero no debemos olvidarnos, hermanos, que la sabiduría de este mundo nada tiene que ver con la sabiduría de Dios, ¿cierto? Al fin y al cabo, los más de 200 pergaminos, hermanos, de su biblioteca, de la biblioteca, ¿cierto?, solo habían conseguido llevarles a servir al mismo Satanás. Su sabiduría era del mundo, por lo tanto estaban en el trono de Satanás. Toda la sabiduría que ellos tenían, lo único que los llevó a servirle a Satanás, como hoy en día esa sabiduría del mundo que muestran muchos en el púlpito, ¿cierto? Y a desatar la persecución contra la iglesia del Señor. Pero a pesar de sus dificultades, la iglesia en Pérgamo había retenido el nombre del Señor, hermanos, y no había negado su fe. No habría negado su fe. Veamos lo que nos dice el Señor. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Nos vuelve a decir, donde mora Satanás, el testigo fiel. Mira cómo dice mi testigo fiel, de la forma que se expresa nuestro Señor, ¿cierto? Porque Él siempre es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que nos advierte una y otra vez, arrepiéntete, nos dice en toda su palabra, ¿cierto? Para que pueda ser salvo, hermano. El Señor reconoce la fidelidad de su iglesia en medio de las dificultades y difíciles circunstancias, hermanos, en las que se encontraba, ¿cierto? Era un hecho, hermanos, yo les digo esto, era un hecho que la oposición no había logrado debilitar el celo de los cristianos, porque el que es verdadero cristiano es el que es verdadero llamado por Dios, no va a debilitar nunca el celo. Nos dice que nos llama a contender fuertemente por la fe. Muchas veces nos van a caracterizar, ¡ay, que el hermano es intenso, que es alterado! No, hermano, usted está contendiendo ardientemente por la fe, por eso su celo por Dios, su celo para poder exhortar y reprender a esos obreros malos, hermano, a esos obreros que son malos, hermano, malos obreros, hermano, ¿cierto? Ni siquiera, hermano, cuando Antipas fue muerto entre ellos, en este sentido, es interesante, hermanos, notar la forma en la que el Señor se refiere a él. Antipas, como les decía al principio, Antipas, mi testigo fiel, como se refiere el Señor a él, ¿cierto? Esa era la misma descripción con la que Cristo mismo se presentó a la iglesia en Apocalipsis 1:5. ¿Qué nos dice? Santo es el Señor. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra,
al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, al que nos lavó, hermanos. Miren lo que nos dice, qué maravilloso. Nos dice, vuelvo a repetir, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Imagínense qué maravilloso. ¿Qué nos dice Apocalipsis 3:14? Vamos nuevamente acá, aleluya. ¿Qué nos dice Apocalipsis 3:14? Y escribe el ángel a la iglesia de la Odisea: he aquí, amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío y caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ay, santo es el Señor. Esto sí que es fuerte, hermano. Santo es el Señor. Es como si el Señor compartiera su propio título de honor con sus siervos fieles. Dios comparte su título, Él comparte lo de Él. Él dice que Él os hará saber, dice, dejaré el Espíritu Santo y Él tomará de mí y os hará saber. Cuando venga el poder del Espíritu Santo, serán llenos del Espíritu Santo. Dice que haremos obras mayores que las de Él, hermanos santos. El Señor, ¿cómo no van a darse cuenta el Dios maravilloso que tenemos? Y siguen amando al mundo, se siguen quedando en el mundo. ¿Qué tendrán? ¿Qué recompensa dará al hombre si perdiere su alma, hermano? ¿Qué recompensa si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará por su alma, hermano? Si cuando venga el Señor en la gloria del Padre con sus santos ángeles, pagará a cada uno según sean sus obras. Arrepiéntase hoy que está a tiempo, hermano. Nos dice este mensaje que debemos arrepentirnos y considerar volver a las primeras obras, al primer amor. Ay, santo, buscar al Señor de todo nuestro corazón, que nos dice Joel, hermano. Dice Joel 2:12, dice: por lo tanto, ahora pues, convertíos a Jehová de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, hermano. Debemos empezar a cortar el prepucio de nuestro corazón, sacar el orgullo, el rencor, sacar todo lo que tengamos que no es de Dios. Nosotros nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Qué nos dice? Si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, hermano. Niéguese a sus deseos carnales, niéguese a todo lo que usted quiere y dele paso a que Dios usted mengue para que Dios crezca en usted, hermano, para que el Espíritu Santo pueda desarrollar el propósito de Dios que usted tiene en usted, para que le enseñe, le dirija, todo le ministre, hermano. Ay, santo es el Señor. Dice: es como si el Señor compartiera su propio título de honor con sus siervos fieles que están dispuestos a llegar al sacrificio, ¿cierto? Por su fidelidad a Él, hermano. ¿Qué nos dice Apocalipsis 2:14? Nos dice la misma palabra. Pero aunque fueron fieles y estuvieron dispuestos, dice en Pérgamo, a sufrir la persecución que Satanás dirigió contra ellos, ahora vemos que el enemigo de nuestras almas usa más de una táctica en su lucha para vencernos, hermano. Recuerde que nosotros debemos estar constantemente con la armadura del 6:12, Efesios 6:12, ponernos toda la armadura de Dios para resistir al diablo, las acechanzas del diablo, porque si no vamos a ser derribados, hermano. Por más que usted esté cerca de Dios, si usted se descuida un poco, el diablo lo va a tumbar, hermano. ¿Cierto? Santo es el Señor. De hecho, aunque la persecución, hermano, física siempre es muy dolorosa, nosotros tenemos persecución física, aflicciones tremendas, ¿cierto? Dice que la persecución física es muy dolorosa para la iglesia, rara vez consigue su propósito. Porque cuando el creyente, hermano, atraviesa por periodos difíciles de prueba, es cuando más depende del Señor y se acerca a sus hermanos, los que realmente están convertidos, los que realmente son un cuerpo en Cristo, los que realmente son un mismo sentir en el Señor, esos que están preocupados, hermanito, ¿cómo estás? Te llaman por teléfono, te buscan, te abrazan cuando llega. No gente que sea egoísta, altanera, orgullosa. Dios mío, que hay gente así hoy en día, ¿cierto? Y mentirosas también. Ay, santo es el Señor. Y en muchos casos, entonces, cuando su testimonio ante el mundo es más valiente y osado, hermano, con frecuencia los periodos de tranquilidad son más religiosos que los tiempos de persecución, hermano, ¿cierto? Algunas veces hemos visto, hermano, a hermanos que nos visitan de países donde el cristianismo es perseguido, hermano. Hay muchos hermanos que nos cuentan que vienen de otros lugares, lo que están
pasando. Los están enterrando vivos, los están quemando, descuartizando, los están colgando, que ni siquiera le quitan la vida de un viaje, sino que los torturan, hermano. El dolor, con dolor, para ver si pueden negar a su Dios. Recuerde que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Aquí dice la palabra que desde los tiempos de Juan Bautista, hermano, los cielos han sufrido violencia y solo los violentos arrebatarán los reinos de los cielos. Solo los violentos serán salvos. El que se esfuerza, el que busca al Señor con vehemencia, el que se esfuerza en buscar al Señor, en negarse a sí mismo. Santo es el Señor. Dice, es perseguido. Dice, acá nos dice... con frecuencia los periodos de tranquilidad son más peligrosos, hermano, que los tiempos de persecución. No se fíe cuando está todo quietito en la casa, porque es terrible, hermano. Yo lo sé, lo he vivido, hermano. Cuando está todo tranquilo, de repente, ¡pum! Por eso no hay que descuidarse, y yo lo sé mejor que nadie. Algunas veces hemos visto, hermano, que nos visitan de países, como les dije, que son perseguidos, cristianos perseguidos, asesinados, ¿cierto? Y se quedan sorprendidos al ver el descuido, hermano, y la superficialidad que tienen los cristianos hoy en día. Que piensan que es ir a la iglesia, no saben el peligro que están corriendo de perder su salvación. De perder su salvación, de que su alma sea echada en el fuego eterno. Porque nos dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que nos dice también otra palabra, hermano, que yo siempre les digo, hermanos amados, esto no es un chiste, no es un cuento, no es algo que nosotros debemos descuidar, hermano, porque estamos en tiempo peligroso. ¿Qué nos dice Apocalipsis 21:8? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego, que es la segunda muerte. ¿Cómo no podemos entender, hermano? Recuerde lo que le estoy hablando, es el tiempo que usted deje todo lo del mundo. Esto no es un juego, no ir a la iglesia a cantar, a saltar, a reírme. Hermano, si yo quiero ver un show, voy a un show del Bombo Fica, hermano, para reírme a carcajada. Pero voy a eso, a entretenerme, ¿cierto? Pero no voy a la iglesia a reírme, voy a la iglesia a adorar, voy a la iglesia a cantar, voy a orar, voy a escuchar palabras, voy a alimentarme, no voy a entretenerme. Si yo me voy a entretener a la iglesia y en mi iglesia hay ese tipo de enseñanza, falsas doctrinas, entretención del mundo, cosas paganas, inmoralidad, fornicación, deseo de poder, dominio, no, hermano, salga de ahí. Usted está ahí en muerte porque ellos están parados en el trono de Satanás, hermano, y usted está ahí mismo con él, y todos los que están con él van a ir juntamente con ellos a perdición. Dice la palabra que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos, hermano. Arranca de esos lugares, sal de ese lugar. Usted tiene que ser servidor de Cristo, usted tiene que ganar almas. Usted tiene que vendar el corazón del quebrantado, dar libertad a los oprimidos, dar vista a los ciegos, pregonar libertad a los cautivos, hermano, anunciar el año agradable del Señor. Santo es el Señor, eso es lo que usted tiene que hacer. Usted está llamado a evangelizar, a ser discipulado, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tener todo el Espíritu Santo, usted ser lleno del Espíritu Santo, compasivo, todo lo que haga, hágalo en amor, no por exhibición. Si tiene el micrófono, lo tiene, si no lo tiene, no lo tiene. Usted tiene toda la calle para evangelizar. Usted tiene vecinos, usted va al hospital, usted va a todos los lugares, va a las micros. Usted puede evangelizar donde usted vaya. No necesita que alguien le ponga un puesto que lo tenga dominado, porque eso hacen hoy los líderes, que se llaman líderes, pseudos liderazgos. Santo es el Señor, que están parados en el trono de Satanás. Santo es el Señor. Dice, santo es el Señor, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué nos dice? Que estas personas que vienen de otros países, hermano, se admiran quedan atónitos por el descuido y superficialidad de los cristianos, hermano, en las que a veces creemos por tener una circunstancia mucho más fáciles que son las suyas. Pero lo curioso de esto, hermano, es que cuando ellos mismos han pasado un tiempo entre nosotros, entonces se van dando cuenta, hermano, de que es más difícil vivir para el Señor en circunstancias fáciles
que con dificultades, porque usted no tiene idea cuando esto está calladito. Está calladito, usted no sabe. En cualquier minuto le viene algo fuerte. En cambio, cuando usted está con la persecución, usted sabe dónde tiene que ir y a quién tiene que clamar. Y cuál es su manera de pelear, es de rodillas, clamando a Dios. Contender ardientemente por la fe, hermano, nos dice su palabra. Contienda por la fe, que nadie nos venga a adoctrinar. Que ellos se conviertan a usted y no usted a ellos. Usted es escogido de Dios. Pero como decimos, hermano, Satanás tiene otras tácticas ahora. Cuando no puede derrotar a alguien, busca la forma. Por eso debemos ser llenos del Señor. Por eso debemos buscarlo de todas maneras. Niéguese. Bote lo que tiene usted ahí como regalón, un pecadito regalón, un vicio, lo que sea, hermano. Porque nos dice la palabra, yo lo he entendido con el tiempo, un poquito de levadura leuda toda la masa, todo me es lícito, pero no todo me sirve, hermano. No todo me sirve, todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo lo que está en el mundo. Nosotros debemos verlo como temporal, pero debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, hermano. Este es un tiempo del arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos y se borrarán todos vuestros pecados, nos dice su palabra. Por eso nos dice el Señor en Pérgamo, en el mensaje de la iglesia: arrepiéntete o si no pelearé contra vosotros o contra ellos con la espada de mi boca. No se está advirtiendo, el Señor me mostró este mensaje no lo inventé yo. Él me dijo que leyera Pérgamo y que estudiara sobre la palabra para llevarla. Yo quedé atónita con todo lo que estoy viendo en este mensaje. ¿Por qué? Porque la verdad que es la realidad. Yo lo he vivido esa persecución tan fuerte de obreros, de malos obreros, de liderazgo de templo nomás, religiosos. ¿Qué nos dice Amá? Que Satanás tiene tácticas nuevas para poder derribarte. Que tal como nos dice que aquel el Señor ya había usado en el pasado, la referencia nos lleva nuevamente al Antiguo Testamento, hermano, a una de las experiencias que los israelitas tuvieron en el desierto, cuando el pueblo llegó a los campos de Moab. Su rey Balac encargó a un falso profeta, llamado Balaam, que maldijese a Israel, hermano. Pero aunque éste lo intentó varias veces, le resultó imposible maldecir a aquellos a los que Dios había bendecido. Números 22, 24, hermano. Imagínese, el que te maldijere será maldecido, el que te bendijere será bendecido. Así que como tú ya estás bendecido por Dios, todo el que te maldiga será bendecido. Será maldecido, perdón, Dios mío. Aleluya. Reprendemos a ese espíritu contrario. Esto enfadó mucho a Balac porque no pudo, intentó maldecir al pueblo y no pudo, porque estaba bendecido ya por Dios, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Esto enfadó mucho a Balac y también a Balaam. Vio con tristezas que el rey le había prometido, ¿cierto? Fue entonces, hermano, cuando Balaam dijo a Balac que aunque enfrentamiento directo contra ellos nunca podía funcionar, habían otras opciones que él le podía enseñar, tratando de seguir la cizaña, tratando de seguir el tema para poder maldecir o hacer conspirar contra ellos, pues, hermano. Así que un día cuando los israelitas, y lo logró su cometido, hermano. Por eso yo les estoy explicando esto, acerca de las estrategias que tiene Satanás cuando ve que un siervo de Cristo está bendecido, que está con la presencia del Señor. Él va a buscar de todas las formas por destruirte. ¿Qué nos dice? Así que un día cuando los israelitas estaban relajados, hermanos, y tranquilos, apareció un grupo de señoritas, hermanos, jóvenes, vestidas de forma muy seductora. A ellos les debió parecer muy agradable, hermano, la visita de aquellas mujeres, hermano, tan bellas en medio de un lugar tan árido, hermano, como el desierto, ¿cierto? Aunque claro, hermanos, que
claro está que se dieron cuenta de que eran moabitas, hermanos, mujeres preciosas, ¿cierto? Seductoras, que estaban dispuestas en ese lugar árido. ¿Cómo no tuvieron el discernimiento para ver que era una trampa del diablo? Porque se cegaron, se nubilaron. Hay muchos nubilados en la iglesia, hermano, que están ahí ciegos, ¿cierto? Teniendo ojos no pueden ver. Entonces, ¿qué dijo que eran moabitas? Ellos creyeron que no había nada de malo en realizar con ellas, ¿cierto? El socializar con ellas. Pensaron que no había nada de malo de entablar conversaciones y socializar con ellas, ¿cierto? Lamentablemente ahí es donde está el mal, no poder darte cuenta, ¿cierto? Bueno, al fin y al cabo, la soledad del desierto, hermano, era muy dura para ellos, ¿cierto? Estar en el desierto. Y si había la posibilidad de relacionarse con alguien, era la oportunidad que no habían de perder los israelitas cuando llegaron a esas mujeres preciosas, seductoras, en medio del desierto. Imagínense, lugares áridos, ¿de dónde salieron estas mujeres? Pero ese era un plan del rey, ¿por cierto? ¿Para qué? Para derribarlos, ¿cierto? Como no funcionó lo del profeta, que fue a maldecirlo, aleluya. Santo Señor, espera un poquito. Aleluya. Bueno, como le estaba explicando, dice, bueno, como no pudo hacer, en verdad, hermano, que ellos eran peregrinos, que estaban de paso hacia la tierra prometida que Dios les iba a dar, ¿cierto? Ven en el desierto, ¿cierto? Una tierra hermosa, llena de bendiciones. Pero parece que aquellas mujeres moabitas, pronto les convencieron a los israelitas de que también allí habían cosas hermosas que podían disfrutar, que ellos no se habían dado cuenta que esas mujeres eran para su disfrute, que el enemigo les había puesto para tentarlo y así hacerlos perder su heredad, hermano. Santo es el Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esas situaciones que se nos presenta el enemigo de alguna u otra forma? Por eso hay que estar apercibido. Y hoy estoy tocando trompeta ante este pueblo, ante estas iglesias, ante otro Dios, para que se aperciban y se arrepientan de sus malos caminos, se conviertan al Señor. Antes que sea demasiado tarde, hermano, porque está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Santo es mi Señor, ¿cierto? Así que pronto empezaron a establecer, hermano, vínculos con ellas, asistiendo a sus fiestas, comiendo lo que antes habían sacrificado a sus ídolos, finalmente teniendo relaciones sexuales con las mujeres, con las moabitas, hermano. Asimismo, ¿cierto? ¿Qué había de malo? Ellos pensaban en su mente, ¿cierto? En ir a alguna de esas fiestas sociales, en tomar parte de alguno de sus cultos idólatros, ¿cierto? Al tomar parte en esos cultos idolátricos, porque no podían comer de aquella carne. Ellos pensaban, ¿cierto?, que parecía tan deliciosa, ¿cierto? Lamentablemente esto pasó así. ¿Qué podía haber de malo en tener relaciones con las moabitas, con aquellas mujeres que estaban más que dispuestas a ellos, ¿cierto? Que estaban ahí para que ellas fueran el disfrute de esos hombres israelitas, ¿cierto? Así que empezaron a cuestionarse por qué debían hacerle caso a Moisés, ¿cierto? Como fuera un pueblo rebelde, hermano, ¿cierto? Les había mandado, ¿cierto? Moisés les había mandado, ¿cierto? A que no hicieran esas cosas, que no se dejaran vencer. Al fin y al cabo, él era un hombre muy mayor, hablaban ellos, que no entendían de los disfrutos de la vida y de las inquietudes de los jóvenes, ¿cierto? Porque los jóvenes parecen estar siempre ganosos, ¿cierto? Porque son jóvenes. Y cuando no tienen una dirección y no obedecen, esto va para mal, ¿cierto? Parece que las tácticas de Balaam estaban funcionando. Número 25, 1 al 3. Claro que funcionaron las tácticas de Balaam para destruir al pueblo de Israel, ¿cierto? A los que estaban en el desierto para recibir la tierra prometida. Y parece ser que esta doctrina de Balaam había logrado introducirse en las iglesias en Pérgamo, hermano. A eso se refiere el Señor. Y que ellos también habían comenzado a comer esas cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, ¿cierto? Lamentablemente eso ocurría en ese entonces, ocurrió y está ocurriendo hoy en las iglesias. Se puede ver las difamaciones, lo que adulteran, los que fornican. Bueno, en aquel tiempo los cultos a los dioses paganos iban acompañados de comidas
en las que se servían los animales que previamente habían sido ofrecidos a la divinidad pagana, y de fiestas donde se practicaba la inmoralidad sexual. No participar, hermano, de esas celebraciones implicaba, hermano, separarse de casi toda actividad social. Y esto era muy mal visto por la gente inconversa, porque la gente que tú no quieres participar de ello es mal visto porque son inconversos. Por eso les vuelvo a decir que ellos se conviertan a ti ni tú a ellos. Si ellos quieren vivir en fiesta, en deleite dentro de la iglesia, en pura risotada y chiste y broma y paganismo, ya tú no puedes hacer nada más que orar. Pero no te conviertas a ellos para encajar con ellos, porque tú tienes tu modelo. Dios te mandó con un modelo, con un propósito, con un ministerio. Tú no puedes encajar con ellos. Tú les sirves al Rey, tú les sirves a Jesucristo. ¿Cierto? ¿Para qué? Para ganar almas, no para perderte en el mundo ni corromperte junto con ellos. ¿Cierto? Santo es el Señor. Por lo tanto, la presión para conformarse a la vida social o para poder convertirse a ello de los incrédulos, ¿cierto? Era muy fuerte, ¿cierto? Porque tenían ese poder que aún está en las iglesias, hermano. El liderazgo que quiere enseñorearse de los que están ahí. Si no te conviertes en ellos, te excluyen, hermano. Te hacen mala fama, te difaman. Todo. Tú tienes que hacerlo todo como ellos quieren. Están súper mal porque nosotros le servimos a Jesús, no a ellos. Somos un cuerpo de Cristo. No es el pastor, no es el líder, es Jesucristo. Nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Nosotros anunciamos la salvación y la venida del Señor. Nosotros llamamos al arrepentimiento y al perdón de pecado. Nosotros debemos predicar la verdad, la palabra, sin disminuirla. Porque muchos están disminuyendo la palabra. Es que hay que predicar aquí, así, y predicar así allá. Acá hay que predicar de esta forma. No, hermano. Tú tienes que predicar la palabra en todo lugar y tal como es. Porque dentro de la iglesia vienen llegando. Y hay unos que ya llevan tiempo, y afuera están lo mismo. ¿O acaso no se acuerdan de los que predicaban, de Jeremías y de muchos que estaban predicando, hermano, de Elías, de Juan Bautista, cómo predicaba acerca del arrepentimiento, hermano, del perdón de pecados? ¿Acaso les hablaba suave? No, pues, hermano. No es así, no es como tú quieras, es como la Escritura lo dice, es como Dios te manda a predicar, es como Dios te manda a hacer lo que a Él le agrada, a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, a lavar tus vestidos, a arrepentirte de tus malos caminos, a convertirte en Señor de todo tu corazón, a cortar el prepucio de tu corazón. Él no te manda, hermano, a ponerte sobre los que están a tu cargo. No te manda a enseñorearte de los que están a tu cargo. No te manda a hacer una cofradía. No te manda a atacar a tus hermanos. Un ungido no ataca a otro ungido. 1000 veces lo voy a decir. Así es, hermano. Santo es el Señor. No participar en esas celebraciones implicaba separarse de casi toda actividad social, y esto era muy mal visto por la gente inconversa. Por tanto, la presión para conformarse a la vida social de los incrédulos era muy difícil. Quizá ante esa situación, hermano, en la iglesia de Pérgamo habían algunos miembros que consagraban o aconsejaban a adaptarse a las costumbres paganas a fin de evitar la persecución. Ustedes saben que eso me lo propusieron a mí, que yo tenía que convertirme a esa gente mentirosa, inventadora de cuentos, difamadora, que apenas llegué a ese lugar me atacaron con bombo y platino, porque les llegó la envidia. Dice la palabra en Proverbio que la excelencia despierta el celo, la envidia del hombre. Y lamentablemente, hermano, cuando usted es escogido, cuando usted lleva la palabra verdadera, cuando usted es comprometido con el Señor, cuando usted
hace justicia y verdad con la palabra del Señor, usted va a ser atacado por todos los lugares. A usted lo van a excluir, pero a usted que no le importe. Usted no va por la gente, usted va porque Cristo lo colocó en ese lugar. Y si no lo reciben, usted se sacude los pies y sale de esa casa como les dijo a sus apóstoles, ¿cierto? Le dijo al que no le recibiera, salir de ese lugar, a la casa que no lo recibiera, salir de ese lugar y sacudir vuestros pies. Eso nos dice el Señor. Entonces no podemos, Mateo capítulo 14, hermano. No pierda el tiempo, no se desgaste, porque usted ya fue, usted ya habló, usted ya predicó, ya dio el mensaje. Dice, hijo de hombre, párate a la puerta de la casa de Israel y profetízales así, porque son casa rebelde. No te oirán, porque son casa rebelde, pero abre tu boca, no seas escaso, predícales la verdad. Santo es el Señor, gloria a Dios. ¿Qué nos dice? Que si no nos convertíamos a ellos, decía aquí en Pérgamo, íbamos a tener persecución, pero si nos convertíamos, decía en Pérgamo, a su paganismo, a su idolatría, a su fornicación, a su inmoralidad, vamos a evitar la persecución. De ninguna manera, por hermano. Usted es un líder, usted tiene que mostrar a Cristo, que Cristo se vea a través de usted. Por eso tiene que menguar para que el Señor crezca en usted, para que el Señor vaya contigo. Como dice Jeremías 20:11, más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y se los digo que es verdad, hermano. Dios lo hace y cumple su palabra. Santo es el Señor que conspirare contra ti, delante de ti caerá, y lo hará sin él, sin el Señor. Pueden conspirar todo lo que quieran, porque están en el mundo y no temen al Señor. No hay temor de Dios. Cuando molestan, cuando perturban la tranquilidad, no hay amor de Dios ahí. Y ellos oraban y ellos razonaban que para poder acercarse a ellos, a predicarles el Evangelio, era necesario hacer algunas concesiones, hermano. Imagínate que tú tienes que hacer concesiones con los líderes de la iglesia para que te dejen predicar el Evangelio. ¿Quiénes son ellos? Viven en el trono de Satanás. Su padre es el diablo, porque hacen las cosas que al diablo le agrada. Ellos sirven a Satanás, hermano. El que le pone, dice, bozal al buey que trilla, no es de Dios. Dice, no pongáis bozal al buey que trilla. Tenemos que hacer hoy en día, para que te dejen predicar el Evangelio, y te pautean, y te revisan, y te cortan, hermano. Eso no es de Dios, hermano. Si a usted le está ocurriendo eso en su iglesia, salga de ahí. Sacúdese los pies, retírese de ese lugar. Gracias, Señor. Dice, o razonaban que para poder acercarse a ellos, a predicarles el Evangelio, era necesario hacer algunas concesiones, o simplemente usaban el argumento de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. ¡Ay, gloria a Dios, mi Señor! Sigan en los nuevos tiempos y verán después, al final, lo que les va a ocurrir, hermano. Pero todo esto es una trampa, hermano. Eso es lo que significa la expresión usada por el Señor, poner tropiezo. Ellos intentan ponerte tropiezo en tu ministerio. Si tú fuiste escogida para hacer lo que hiciste, no te acobardes, sigue adelante. Ellos se tienen que arrepentir y salir de esa inmoralidad, de esa fornicación, de esa idolatría, de ese paganismo, hermano. Esto se refiere al palo que activaba el mecanismo de la trampa cuando un pájaro se sorprende sobre él. Imagínense, es como ponerte el palo, el pie, el tropiezo para que tú no sigas haciendo la voluntad de Dios. Y se dicen cristianos, Dios mío, y se dicen servidores de Cristo, Dios mío, son servidores de Satanás, porque están morando donde trona el moro, donde trona el trono de Satanás. Ahí están morando. Son inconversos. Aleluya. Las consecuencias de hacer concesiones, hermanos, en el cristianismo lo pudimos ver con claridad durante los siglos 4 y 7 en el año 303 después de Cristo. En el año 313 después de Cristo. ¡Oh, santo! El emperador Constantino, mire, hermano, les voy a dar esta información porque es muy buena. Eso de hacer concesiones, ni lo piense usted. Ay, es que... No, usted no tiene que agradar al hombre. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor, no como para los hombres. Usted no tiene que agradar a su hermano. Usted tiene que agradar a Dios. Eso es lo que les digo. Santo es el Señor. ¿Qué nos dice? Que acerca de las concesiones,
en el cristianismo, ¿cierto? Lo pudimos ver claramente durante los siglos 4 y al 7, en el año 313 después de Cristo. El emperador Constantino promulgó el edicto de Milán, concediendo libertad a los cristianos, prometiendo fin a los siglos, ¿cierto? Y medio de la salvaje persecución. Él adoptó el cristianismo y lo constituyó en la religión del imperio. Aquí comenzó el proceso, hermano. Aquí comenzó el proceso que ustedes van a ver ahora, donde muchos hermanitos están perdidos en el paganismo, adorando, postrándose a ídolos falsos, adorando imágenes, adorando al de aquí, al de allá, incluso adorando a los propios hombres, ¿cierto? Por el cual el cristianismo se fusionó con el imperio romano, ¿cierto? A partir de ese momento, los sacerdotes paganos, míreme, los sacerdotes paganos se convirtieron en sacerdotes cristianos. Santo es el Señor. Los templos paganos, donde se hacía magia y donde se hacía para sanar a la gente, donde se adoraba a Zeus, hermano, donde estaban en el templo de Pérgamo. Dices, los templos paganos se convirtieron en iglesias cristianas. Ya conocemos cuáles son esas, ¿cierto? Usted puede tener una referencia de qué iglesia le estoy hablando. Las fiestas paganas se convirtieron en fiestas cristianas. ¡Ay, gloria al Señor! El cristianismo se mezcló con el paganismo, perdiendo su identidad y su valor, ¿cierto? ¡Aleluya! Pobre de ellos. Tenga misericordia al Señor. Santo es el Señor. Ay, ¿qué dice esto? Gloria a Dios. Dice. Aleluya. Ahí está. Ahí sí, no sé, me mandan mensajes, no sé, me podrían dar la referencia de que sí se escucha lo que estoy hablando, hermano. Póngame un sí, ponga un corazoncito, ahí paga una aprobación, hermano, para saber si escucha, porque me mandan mensajes. ¿Podría usted, hermano Luis, decirme si se escucha, hermano, lo que estamos hablando? Gracias al Señor. Dice, otro ejemplo no lo proporcionaba en caso de un líder religioso que escribía en un periódico de Inglaterra acerca de una situación que se había dado en su familia, ¿cierto? Acerca de que en alguna ocasión llegó su hijo a la casa con su novia y prepararon dos habitaciones porque no estaban casados. Pero al otro día se dieron cuenta, hermano, de que ellos no ocuparon las dos camas, sino solo una. Entonces a la siguiente visita hicieron concesión, ¿cierto? Consintieron eso, por lo tanto no le pusieron límites al hijo y el hijo siguió en la misma habitación con la novia sin casarse. Entonces eso no está bien, no está bien. Todo esto puede parecer una actitud muy moderna, hermano, porque dice que hay que adaptarse a lo moderno, pero Dios dice que no sigamos según el mundo. Dice que el que ama al mundo y busca las cosas del mundo no son de él. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Por lo tanto, hermano, dice que el mundo pasa y sus deseos, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17, hermano. Eso nos dice su palabra. No sé si me respondieron, si se ve lo que estamos hablando. Hermano, por favor, si están ahí, avísenme que se ve lo que estamos hablando, hermano, porque la verdad que no logramos ver. Ya, ¿qué nos dice? Todo esto puede parecer una actitud muy moderna, pero la palabra de Dios nos sigue exhortando a no seguir tales conductas, hermanos. Recordemos lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corinto ante una situación, dice, periódica. Corintios 10, versículos 6 y 8. Vamos al tiro. A Primera de Corintios, capítulo 10. Ay, santo es el Señor. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 8. Nos dice por siguiente. Del 10 al 8.
Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codician, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Santo es el Señor. Miren la palabra que nos dice el Señor. Una gran parte de nuestro cristianismo occidental ya no se distingue de nuestra cultura. Muchos de nuestros esfuerzos evangelísticos solo pretenden convencer al mundo de que somos aceptables, porque somos como ellos. Y en que ese caso, ¿cómo vamos a advertirle? ¿Cómo les vamos a invitar a la conversión si somos así, si nos volvemos a ellos, si consentimos el pecado? Pero el problema de la iglesia en Pérgamo no era solo su participación en las prácticas del mundo, sino también la acepción de ciertas doctrinas heréticas. Veamos lo que nos dice en Apocalipsis 2.15, hermanos. ¿Qué nos dice Apocalipsis 2.15? Santo es el Señor. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Eso nos dice Apocalipsis 2.15. Vamos, aunque la tolerancia está de moda en nuestra cultura moderna, la iglesia no puede permitir ni actitudes pecaminosas, ni enseñanzas históricas. Aleluya. Ni enseñanzas heréticas. Y parece que en esta era, el segundo problema que tenía esta iglesia, ellos no ejercían una sana disciplina en la iglesia, lo que les llevaba a aceptar aquello que el Señor aborrecía. En cuanto a la pregunta de en qué consistía la doctrina de los nicolaítas y las obras de los nicolaítas, Apocalipsis 2.6, ¿qué nos dice? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hermano, hablamos sabiduría a los que ya han madurado, ¿cierto? Lamentablemente no muchos están maduros en la iglesia, ¿cierto? No lo sabemos, no obstante podemos observar que una vez más una falsa enseñanza lleva a una mala práctica, y también que la falsa enseñanza es una de las principales armas de Satanás contra la iglesia. Apocalipsis 2.16. ¿Qué nos dice? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruiría? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Santo es el Señor. Vuelvo a repetir. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, gloria al Señor, ¿cierto? No lo sabemos, ¿cierto? Lamentablemente, aleluya. El único remedio, hermano, para cualquier conducta pecaminosa es arrepentirse. Por tanto, arrepiéntete, aleluya. Él dijo, y le dijo el Señor a la iglesia de Pérgamo, porque de otro modo Dios mismo intervendría con la espada de su boca. Si no nos arrepentimos, el mismo Señor nos va a destruir con la espada de su boca, santo es el Señor, para acabar con aquellas cosas que no le agradan, para acabar con el pecado, con la idolatría, con la avaricia, con la fornicación, con la inmoralidad, con aquellos liderazgos falsos. ¿Ah? Recordemos que en el pasado Dios castigó severamente a Israel por el pecado original por causa de Balaam. El texto bíblico nos dice que murieron 24.000, número 25.9. Esta drástica acción detuvo el pecado en medio de Israel, impidiendo que fuera a más, ¿cierto? Incluso al mismo Balaam lo mataron a espada, número 31.8. Por eso dice que él va a destruirte con la espada de su boca. Al mismo Balaam lo asesinaron con la espada, ¿cierto? Debemos recordar que los niveles de exigencia de Cristo no han cambiado, que él sigue teniendo su espada de dos filos, nos dice Hebreos 4.12, ¿cierto? Para cortar cualquier actitud pecaminosa, porque la espada dice que Hebreo
El Hebreo 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Recuerda, ¿por qué nos dice? ¿Y qué pasa con la espada? Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra hasta sacar el pecado, terminar con el pecado en tu vida. Por eso es preciso cuando tú estás en pecado que busques a Dios en todo momento, que busques la palabra, que oigas la palabra, que vayas a las enseñanzas, que vayas a la exhortación, que vayas y que te disciplinen, que te corrijan, hermano, para que te puedas salvar, o si no serás destruido con la espada de la boca del Señor. Así nos dice su palabra. ¿Qué dice? Él sigue teniendo su espada de 2 filos para cortar cualquier actitud pecaminosa que compromete el testimonio de su iglesia. Por eso era necesario que los creyentes, hermanos, en Pérgamos se arrepintieran, porque de otro modo el Señor mismo intervendría para hacerlos, ¿cierto? Recordemos las serias palabras de Pablo a los Corintios, 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 28 al 32. Vamos, aleluya. ¿Qué nos dice? Capítulo 11, versículo 28 al 32. ¿Qué nos dice su palabra? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, ¿cierto? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Asimismo nos dice Pablo en su palabra, exhortando al pueblo de Dios. Santo es el Señor. Espérenme un segundo. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Por eso nos dice que debemos ser exhortado, hermano. Dice, en el caso de la iglesia en Pérgamo, para que su arrepentimiento no fuera auténtico, ¿cierto? Perdón. En este caso, para que su arrepentimiento fuera auténtico, santo es el Señor, tendrían que abandonar las malas prácticas que habían adquirido, hermano, y también rechazar las falsas doctrinas. Usted tiene que rechazar las falsas doctrinas que se habían introducido en la iglesia. Apocalipsis 2:17. De nuevo encontramos la misma fórmula que introduce esta sesión, hermano, final. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un llamamiento a escuchar la voz del Señor, pero también puede ser entendido como un reproche a aquellos que teniendo oídos no oyen la voz del Señor. ¿Cuántos cristianos no leen ni estudian la Biblia? ¿Cuántos cristianos no están escuchando? ¿Cuántos cristianos dejan pasar el tiempo entretenido en el mundo? Buscan más el mundo que a Dios. Eso no van a terminar bien. El Señor los va a destruir con la espada de su boca. Nos dice su palabra, hermano. Deben entender eso. Luego viene la recompensa para los que vencieren, ¿cierto? Para los que vencen el pecado, para los que se apartan de sus deseos carnales, ¿cierto? De la vanagloria de la vida, de los deseos de sus ojos, ¿cierto? Esos, cuando se arrepienten de esas cosas, viene esta recompensa para ellos, para nosotros, los que buscamos a Dios. Que como ya hemos señalado en ocasiones anteriores, tienen que ver con los creyentes. En primer lugar, se le promete que el Señor le daría a comer del maná escondido. Ahora bien, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere esto? ¿En qué consistía esta bendición? El maná fue el alimento que el Señor proveyó para el pueblo de Israel a lo largo de su peregrinaje por el desierto hacia la tierra prometida. Éxodo 16, 14, 15. Por lo tanto, nos habla del alimento y sustento, y también los creyentes en Pérgamo necesitaban encontrar fuerza para seguir su peregrinaje por este mundo sin ser vencidos por sus múltiples tentaciones. ¡Ay, Señor! El contraste no puede ser más claro, hermano. Ellos estaban comiendo
comiendo de cosas sacrificadas a los ídolos y deberían dejar esa dieta para nutrirse del verdadero alimento espiritual que Dios les había de dar, el alimento espiritual. Deje de nutrirse de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, hermano. Nútrase de toda la palabra, de todo lo que Dios nos da para alimentarnos, hermano. Este es el momento en que nos arrepintamos y nos volvamos al Señor. ¿Qué nos dice esta palabra, hermano? Y por supuesto, el verdadero maná no puede ser otro que el mismo Señor Jesús, el pan del cielo. Juan capítulo 6, versículo 31 al 35. En cuanto a que es un maná, hermano, ¿cierto? Escondido. Quizás debemos pensar, hermano, en una relación personal e íntima con Él, ¿cierto? Con Él, con el Señor. Algo que el mundo ni ve ni entiende. La relación personal que usted tiene con Dios. ¡Ay, santo mi Señor! Y en segundo lugar, el Señor les hace otra promesa: y les daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solo aquel que la recibe. Acerca de esto han surgido un buen número de interpretaciones, hermano, las cuales se dice que la piedrecita que es blanca es de un triunfador, otras que es una unión, bueno, etcétera. La gente inventa cada cosa, ¿cierto? Se dice que en las cortes de justicia se utilizaban pequeñas piedrecitas, una piedra negra en señal de que el reo era condenado y piedra blanca que era indicación de absolución. Yo creo que esta es la introducción más, la interpretación más cercana, ¿cierto? Porque al que venciere le daré la piedrecita blanca, o sea, al que sale del pecado, al que deja las tentaciones. ¡Ay, gloria al Señor! Gracias, Padre. La piedrecita blanca también era símbolo de amistad. Puede ser también, ¿cierto? En todos los casos parece ser una señal de privilegio y favor especial. Y notemos también que la persona tendría un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo recibe, hermano. En cuanto al nombre nuevo, debemos recordar que en la antigüedad el nombre era considerado como la suma de todo aquello que la persona representaba, y no solo como una característica distintiva. El nombre equivalía a personalidad entera, ¿cierto? Aleluya. Y lo que aquí promete el Señor es que tendría una nueva personalidad, una nueva naturaleza. Santo es el Señor. Y esa nueva esencia está por momento en que será manifestado. Dice el apóstol Pablo, lo explicó muy bien en Colosenses 3:4. Vamos a Colosenses, hermano, porque nosotros debemos leer la palabra y también decirles a ustedes con la palabra a qué se refiere con todo lo que nos habla el Señor en su Escritura, claro. No podemos preguntarnos nosotros, sino que debemos ir a leer. ¿Qué nos dice Pablo en Colosenses 3:4? ¿Qué nos dice? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así nos dice, ¿cierto? ¿Y qué más nos dice? Aleluya. Porque habéis muerto a vuestra vida, está escondida con Cristo en Dios. Porque habemos muerto, debemos hacer la transformación, debemos negarnos a nosotros mismos. Nuestra vida mundana, nuestra vieja mujer, nuestro viejo hombre ha muerto para nosotros, para nacer y renacer con Cristo Jesús, ¿cierto? Teniendo la mente de Cristo. Eso nos indica esta palabra, ¿cierto? Por otro lado, esto no nos habla también de la intimidad y comunión entrañable, también nos habla de eso, también nos habla, por otro lado, esto nos habla también de la intimidad y comunión entrañable con el Señor, hermano, entrañable. Que tiene con cada uno, hermano, esa comunión que tiene el Señor con cada uno. Él dice que está a la diestra, que te tiene tomada de la mano, ¿cierto? A la diestra de sus hijos, ¿cierto? Él nos trata de una forma que el mundo desconoce, hermano, porque Él nos trata con amor, con misericordia, con compasión. De la iglesia en Pérgamo aprendemos que hay lugares en este mundo donde resulta especialmente difícil ser cristiano. Nos damos cuenta que sufrir por la causa de Cristo no valida automáticamente todo lo que hemos o creemos, ¿cierto? Que hacemos o creemos. También vemos que el Señor reprende con dureza la amistad con el mundo, aunque pueda parecer inocente, hermano. Y que santo es el Señor. Y que pretendemos justificarla, ¿cierto? Dice que Él
Él dice, trata con dureza la amistad con el mundo. Dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cierto? Pretendemos justificarlas con la excusa de intentar atraer a los incrédulos. Muchos se acercan al mundo y hacen las cosas del mundo, consensuan, consienten. ¿Para qué? Para poder traer a los incrédulos. Eso no sirve, hermano. Dice al Evangelio, esto simplemente da malos resultados y es desaprobado por el Señor. Al fin, dice, en la mayoría de las ocasiones los incrédulos no nos permiten hablar del Evangelio. En cambio, arrastran a los cristianos a sus vicios, a sus cosas, al mundo. La iglesia no puede hacer concesiones al mundo, ¿cierto? Y cada creyente debe tener cuidado, hermano, en distinguir convenientemente entre lo que es una apropiada interacción con la cultura circuncidante y las compendas con ella. ¿Qué significa circuncidante? ¿Cierto? Adyacente, colindante, envolvente, la corriente, ¿cierto? Circuncidante, la del mundo, la que te envuelve. Y componida significa la transacción censurable o carácter moral. Hermanos, usted tiene que alejarse de todas esas cosas para poder llegar a la salvación y para recibir la piedrecita blanca, la recompensa. Veamos también una clara represión del Señor para aquellas iglesias que no disciplinan el pecado, hermano, en las que se permite cosas en que, dice, que se permite cosas que Él aborrece, las iglesias que no reprenden el pecado. Y por último, hemos considerado también que Satanás tiene varias tácticas en su lucha contra la iglesia. A veces usa persecución física, pero en otras muchas se vale de la seducción por medio de cosas que en un principio pueden parecer inocentes. Debemos cuidarnos en todo momento, hermano, de lo que Satanás está urdiendo para nosotros, de los inconversos, de los hijos del diablo, de los que se encuentran en la iglesia, ¿ah? De esos que no se quieren arrepentir, hermano, de esos que están ahí tratando de arrastrar a otros hermanos a su propia perdición. ¿Ah? Así que Dios les bendiga, hermano. Espero que les haya agradado. Yo sé que entraron muchos, otros se fueron. Bueno, que algo les haya quedado. Si se asustaron, si se aburrieron, preocúpese. Si usted se asustó por la predicación, preocúpese. Si usted se fue y no siguió escuchando porque no le importó, preocúpese, porque está en juego su salvación. Que Dios les bendiga, arrepiéntanse, conviértanse al Señor de todo su corazón, para que el Señor no lo destruya con la espada de su boca. Que Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo. No les voy a hablar de una manera para consentirlos, hermanos, voy a hablarles para que se salven. Porque yo no quiero consentir, quiero que se salven. No voy a consensuar el pecado. Y aunque hagan lo que hagan, hermanos, no voy a consensuar el pecado. No me voy a dejar arrastrar por la corriente del mundo, ni menos por ellos. La palabra vuelve a decir que ellos se conviertan a ti y ni tú a ellos. Y si no te reciben, Mateo 14, sal de esa casa, sacude tus pies y aléjate de ahí. Aleluya.